Bienvenidos amigos a una nueva estrategia. Una estrategia espectacular de 5 segundos, con 4 indicadores y un 95% de win. Acompáñame para que conozcas los detalles y poderle ganar la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. Las bandas de Bollinger en configuración de 6 y 2. El indicador CCI de 34 periodos. Oscilador estocástico en configuración de 21, 12 y 3. Y el indicador Momentum de 4 periodos. Vamos a utilizar las velas Heikin Ashi de 5 segundos. El tiempo de expiración de la operativa será de 10 a 15 segundos. Hemos testeado la estrategia en Pocket Option y en Quotex. Bien traders, vamos a configurar ya los indicadores. Estoy utilizando como siempre Pocket Options para la explicación. Uno de mis brokers preferidos, igual que Quotex. Son dos buenos brokers regulados y con altos porcentajes de pago más o menos estables durante todo el día. Si no tienes cuenta en alguno de ellos, te dejaré los links en los enlaces de la descripción. Bien, vamos a pulsar primeramente el botón de indicadores y vamos a añadir las bandas de Bollinger, luego el CCI, el oscilador estocástico y por último el indicador Momentum. Me gusta tenerlos siempre en este orden, pero tú los puedes añadir según quieras. Bien, configuramos primeramente las bandas de Bollinger y las vamos a configurar en 6 y desviación de 2. Guardamos los cambios. CCI de 34 periodos. Guardamos los cambios. Vamos ahora al oscilador estocástico. Esta es una configuración que me encanta. 21, 12 y 3. También voy a ir a la pestaña de estilos porque quiero cambiar esta línea azul por verde y un poco más gruesa. El periodo D en rojo, también un poco más gruesa. Y guardamos. La sobrecompra y venta la dejaré por defecto. Listo el oscilador estocástico. Y por último el indicador Momentum de 4 periodos. Solo modifico este periodo y guardo también los cambios. En cuanto a las velas, ya las tengo añadidas, pero son Heikin Ashi de 5 segundos y el tiempo de expiración de 10 segundos. Pulso 5 y añado 5 más. O si quiero utilizar 15 segundos, pues ya pulso esto directamente y ya la tendría configurado. Bien, pasamos a Quotex. En Quotex, ¿cómo lo tenemos? Ya los tengo añadidos. Bandas de Bollinger 6.2, estocástico 21, 12, 3, CCI 34 y Momentum 4. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a Pocket? Que el indicador Momentum, si nos fijamos, el último indicador que añadimos, no tiene histogramos, sino solamente línea. Lo he puesto más grueso y trabajaremos con esta línea media de 100, como si fuera la línea 0. ¿De acuerdo? Cuando cruza la línea hacia abajo, pues bajista. Y cuando la cruza hacia arriba, alcista. ¿Vale? Si voy nuevamente a Pocket, puedo ver que lo hago con el histograma. Barras por encima de la línea 0 alcista y por debajo bajista. ¿Vale? No tiene truco. Funciona igualmente de bien en cualquiera de los dos brokers. Tenga histograma o tenga línea. Bien. Una aclaratoria importante. Esta estrategia funciona en mercado OTC y también en mercado normal, pero debes de fijarte con anterioridad los pares de mercado normal que tu broker permite trabajar con tiempos menores a 1 minuto, ya que no todos los pares están habilitados para trabajar con temporalidades pequeñas de menos de 1 minuto. Hagamos un ejemplo. Si pulso, estoy en el par Euro-AUD. Este par, si pulso aquí el tiempo de expiración en este botón, fijémonos que sí que me permite. Tengo desde 5 segundos hasta 4 horas. Pero agreguemos otro par del mercado normal, ya que estamos en horario de mercado normal, y añadamos un par, por ejemplo, un par fuerte, Euro-Yen. Voy a pulsar Euro-Yen y fijémonos. Aquí también me permite en este momento puntual y esta hora del día trabajar con esta temporalidad. Pero hay franjas horarias en que el mismo par ya no te lo permite. Vayamos con el mismo par Euro-Yen al broker Quotex y fijémonos en otros detalles. Aparte de la expiración, también nos fijaremos en el porcentaje de pago. Aquí tenemos 83% de peyot y nos permite temporalidades pequeñas. Ahora busquemos Euro-Yen en Quotex.
Voy aquí también al euro yen, vamos a buscarlo. Aquí está. Porcentaje de pago, bueno, 82%. Y en cuanto a la expiración, fijémonos que ya no nos permite. Solo nos permite desde 1 minuto. Entonces, hago esta aclaratoria porque puede ser que sin darte cuenta empieces a añadir pares para operar. Pero en cuanto añadas pares que no están habilitados, esas temporalidades pequeñas, te vas a automáticamente, en cuanto los agregas, se te cambia la hora. No lo cambias tú, se cambia automáticamente. Entonces, te vas a confiar de que tienes todo configurado y a la hora de hacer una entrada vas a perder la operativa simplemente porque el tiempo de expiración cambió. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si quieres y deseas operar en mercado normal, tendrás que ir uno a uno para ver qué par del mercado normal, incluso a veces en OTC, ver y asegurarte de que te permite trabajar con temporalidades pequeñas. Vamos a ver si este par me lo permite. Creo que no. No, efectivamente no. Lo elimino. Vamos a buscar a ver si encontramos un par de mercado normal que sí lo permita. Vamos a ver a USD. Tampoco. Pero nosotros hemos testeado la estrategia en diferentes horarios y sí que cada cierto tiempo te dejan operar en algunas horas puntuales con temporalidades pequeñas. Actualmente ahora mismo en la zona horaria UTC-3 son las 6:30 de la mañana, casi, ¿no? Y de momento no hay ningún par de mercado normal. Bueno, también podrías pasar el tiempo y operar en mercado OTC. Esa es otra alternativa. Pero fijémonos que si me voy a Pocket, sí que puedo trabajar incluso con pares normales en temporalidades pequeñas. Así que va a depender un poco de tu broker y de las horas en que estés trabajando, ¿vale? Pero quiero que tomes esto en cuenta para que no pierdas dinero, ya que si agregas un par y no permite en ese momento trabajar con temporalidades pequeñas, te vas a confundir. O simplemente, si quieres, olvídate de trabajar en mercado normal y trabaja solamente con pares OTC. Aún así, hay algunos pares OTC que no te permite tampoco trabajar con menos expiración. Así que atento con eso. Asegura de tener siempre en tu tablero solo los pares que hayas revisado, de que todo está en orden y que todos estén con esa expiración. Una forma es de, una vez que los eliges, como van variando cada cierto tiempo, es pulsar uno a uno y fijarte si esta hora de expiración se cambia. Si los has pasado todos y no se cambia, entonces ya puedes tener todo listo para empezar a trabajar. Bien, con todo esto dicho, pasemos a los pasos resumidos. Muchas gracias por estar en mi canal y apoyar mi contenido. Aprovecho la ocasión para comentarte que tenemos un canal en Telegram de envío de señales gratuitos de lunes a viernes excepto festivos. Así que si quieres aprovecharte todos los días de las señales que enviamos, te dejo el link de Telegram en la descripción del video. Bien, pasamos a los pasos. Paso número 1. Operar siempre a favor de la tendencia. Siempre opera a favor de ella para que tengas mejores resultados. Paso número 2. Necesitamos rupturas de las bandas de Bollinger, ya sea por la parte de arriba o por la parte de abajo. Paso número 3. Operaremos o tendremos una confirmación con nuestro oscilador CCI. Podemos operarlo o hacer entradas de dos formas. Bien sea que el CCI salga por fuera de los canales, continuaríamos con la tendencia, o cuando vuelve a entrar al canal. De esas dos formas podemos utilizarlo, bien sea que salga o que entre. Paso número 4. El oscilador estocástico. Con esta configuración ya veréis que os irá excelentemente bien, porque veréis muy claro las entradas. Primero nos fijamos en cómo es la apertura de las líneas. Mientras más amplia es la apertura o más separadas están las líneas, mejor resultados tiene. La confirmación la tendremos justo con el cruce de líneas. Es el momento puntual para entrar. Pero quizás si esperamos una vela más y las líneas están más separadas, es mucho mejor la entrada. Este es un tip que te doy. Y la última confirmación, o el paso número 5, es el indicador Momentum. Ya hemos hablado de él en otros videos. Histograma por debajo de la línea 0, bajista, y por encima, alcista. Así que esa es la última confirmación. Vamos a añadir como siempre nuestra línea vertical para la explicación y verificación de las entradas.
una primera línea que hemos añadido. Tendencia principal, primero que nada, ¿qué observamos? Tendencia principal, bajista. Así que busco entradas a la baja, ¿de acuerdo? Pero fijémonos en este punto de la entrada. Como estamos trabajando con Heikin Ashi, nos hace un poco más fácil visualmente reconocer las posibilidades de entrada. Doji, cambio de color de vela, entrada. ¿Cómo lo sé? ¿Dónde está el CCI? ¿Ha cruzado o ha salido del canal? En este punto, aquí. Rompió para salir fuera en sobrecompra o venta. Primera confirmación, bueno, más bien segunda, porque tenemos el cambio del doji, cambio de color de vela, ruptura. Voy a quitar la línea para que se vea la ruptura del Bollinger. La vela salió fuera. Luego tenemos CCI, rompió fuera también del canal del CCI. Siguiente confirmación, tenemos el oscilador estocástico, cruce de líneas. Y la última confirmación, el indicador momento. Barras por debajo y con fuerza, pues hacemos nuestra entrada. Velas de 5 segundos. Así que son 2 velas, una vela, 2 velas y ganadora. Operando a favor de la tendencia. Sin irnos más lejos, vayamos a otra siguiente entrada. Vamos a duplicar la línea, que no sé por qué últimamente no me quiere duplicar la línea, pero no pasa nada, lo movemos con la misma y aquí tendríamos otra entrada. De acuerdo, aquí. Voy a agrandar, a ver si se ve mejor. Cambio de color de vela, aquí hay una ruptura. Se me ha movido porque he agrandado mucho. Aquí, ruptura, cambio de color de vela. La línea del CCI entró al canal. Cruce en el estocástico y confirmación con el indicador momentum. Veamos otro par. Vamos a achicar más. Tendencia principal, bajista. ¿Aquí hubiese podido echar una entrada? Sí. ¿En qué punto? Agrego mi línea. En este punto. Cambio de color de vela, entrada en el canal, cruce de oscilador y confirmación con momentum. 2 velas y ganadora. Bien, con todo esto repasado, veamos un momento en Quotex, ya que no tenemos histograma, pero sí línea. Pero la explicación es exactamente la misma. Paso número 1, tendencia principal. Paso número 2, ruptura de Bollinger. Paso número 3, cruce de líneas del oscilador estocástico. Paso número 4, oscilador CCI, bien sea en ruptura o en reentrada en el canal. Y por último, el indicador momentum cuando cruza la línea media de 100, ¿de acuerdo? Vamos a ver y también añadir la línea vertical. Tenemos añadida nuestra línea vertical. Creo que la vamos a poner de otro color porque casi no se ve. Vamos a ponerla en amarillo. Y buscamos un punto. Voy a ocultar este. ¿Qué observo? Tendencia principal bajista, así que buscaría esos puntos de entrada junto con la tendencia. Aquí tendría un punto, doji, cambio de color de vela. Y fijémonos aquí debajo, cruce de líneas, entrada del CCI en el canal y el momentum por debajo de la línea. Voy a aumentar un momento este indicador para que se vea así un poco más claro el cruce de la línea, ¿de acuerdo? Me gusta trabajar más con el histograma, pero también puedes trabajar perfectamente con el oscilador momentum, ¿vale? Fijémonos, cuando operamos a favor de la tendencia, tenemos más margen para ganar la operativa. Siempre es mucho mejor trabajar con tendencia. Eso es bastante clave. Olvídate de operar en contra. ¿Que funcione y vas a ganar varias operativas? Sí, pero lo mejor será siempre cuidar tu capital. Gestión de riesgo. Eso es clave. Bien, ahora sí podemos pasar a operaciones en real. Vamos a buscar algún par para operar con la tendencia. Para elegir un par lo que me voy fijando principalmente es en el CCI. Si veo que el CCI está a punto de romper el canal o volver a entrar, es un punto para mí para elección de un par. Fijémonos, acabo de hacer una entrada. Lamentablemente pensé que estaba grabando y no, pero acabo de hacer una entrada, le quedan 32 segundos. Pero fijémonos, no me fijé de cambiar el tiempo de expiración, ¿vale?
creo que la va a ser ganadora por el momento en que he hecho la entrada, ¿de acuerdo? Que ya en 20 segundos y se va a ganar. Pero ¿qué pasa si no? ¿Vale? Afortunadamente estoy operando a favor de la tendencia y por eso se va a ganar, ¿vale? Pero si no estoy pendiente de esto, puedo perder dinero innecesariamente. Así que vuelvo a cambiar, lo dejé para el ejemplo y olvidé modificarlo. Vuelvo a cambiar a 10 segundos y voy a encontrar otro par. Vale, aquí tenemos un periodo de consolidación, luego aquí bajista. Ya pasó esta resistencia, probablemente aquí se acerca a esta siguiente. Y yo creo que puede que rechace y voy a hacer una entrada. Porque creo que se puede ganar esta operativa. Bien, ganadora. Por muy pocos segundos, pero vamos a buscar un ejemplo para que sea más claro. A ver si me da tiempo a hacer la entrada antes de... Bueno, esta ya pasó. Hubiese sido una entrada estupenda, pero no ha dado tiempo. Muy bien. Bien, vamos a buscar una operación más en este broker para luego pasar a 2 entradas en Pocket. De acuerdo, aquí la tendencia principal es bajista. Quizás va a rectificar, pero luego continuará. Así que como hay que esperar un poco, no quiero esperar, así que voy a buscar una nueva entrada a favor de la tendencia. Aquí la tendencia más fuerte principal es bajista. Sin embargo, tendría que esperar todo el resto de confirmaciones. Vamos a ver si rompe esta resistencia. Sí, la ha roto, así que continuará. Tenemos aquí otra pequeña resistencia que ha rechazado, que es ahora. Y hago mi entrada. Porque la tendencia principal es bajista. ¿Vale? Me he anticipado un poco al cruce de línea del estocástico, pero ganadora. Realmente lo he hecho porque lo he visto claramente. Vamos a ver. Aquí lo mismo. Tendencia principal, bajista. Está en un punto que si se vuelve a cruzar el estocástico junto con el CCI, el momentum, podremos hacer una entrada. Pero como no me quiero extender mucho, voy a ir a Pocket también para hacer el ejemplo. ¿De acuerdo? No tiene fuerza. Así que hago la entrada. Porque creo que va a continuar hacia la baja. Bueno, operación ganadora. Bien, vamos a buscar otro par. Y podemos pasar perfectamente a los recordatorios finales. Como he dicho antes, busco pares en que vea el CCI bien a punto de entrar o fuera. Como creo que la tendencia es fuerte, puedo hacer mi entrada a favor de la tendencia. También me he hecho un pequeño gap, pero creo que se va a ganar cómodamente. ¿Por qué? Porque opero a favor de la tendencia. Muy bien. Estupendo. Y un último ejemplo y nos vamos. Es este. Tendencia principal, alcista. Estoy operando a favor de ella. Y ganadora. Y bien, ya podemos pasar a los recordatorios finales. Tómate el tiempo para leerlos con detalle y si es preciso apuntar todos los detalles que no puedes olvidar. Gracias traders y nos vemos en el próximo vídeo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.